Con ustedes, los inigualables bots. No son de hueso, No son de metal, son nuestros amigos bien imaginarios. que nos inventan un montón de problemas. En los bots. Hoy ofrecemos familia, encontrar dinero infinito. Hola, Botnandito, ¿qué hiciste hoy en la escuela? Hola, papá. Aprendí cosas. Nos enseñaron a prender cohetes ¿Cohetes? ¿Para qué? para espantar perros. Uri, uri, uri. Ah, ok, hijo. ¿Y tu hijo? ¿Qué aprendiste hoy? No, hombre, pa. Pues no entré a la escuela. ¿Y qué hiciste todo el día? No, pues fui a buscar trabajo y me contrataron. ¿Y de qué es? Voy a trabajar de bot. ¿De bot? Pues bien, sus somos, ¿no? No, papá. De bot de Twitter. Ah, ya. Pero voy a entrar con todo. ¿Cómo está eso, mijo? Verás, me contrataron para que yo mismo me responda y haga tendencias a nivel internacional. No manches, hijo, es de español de los 90. Ah, papá, me contrató una empresa, haz tú de cuenta como Morena. Para atacar sirve bien fuerte, ya sabes, es algo filosófico que hace callar a cualquiera. Y además me contrataron ellos mismos para responder, pues desde cuentas del PRIAN. ¿Y con qué fin, hijo? Para diversificar tu portafolio y que ambos te paguen, todo lo tengas en casa, vamos a tener problemas. No, pa, me contrató. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Coca-Cola y Pepsi son la misma compañía? Sí, pa. Pues si te contara, pa, mira, comenzando con Bimbo y Conder. ¿Y cómo dices que se llama la empresa? Ah, pues no tiene nombre, pa, obviamente es ilegal y está en el mercado negro. Y bueno, o sea, técnicamente también somos Estados Unidos y Rusia, entonces, bla. Pero te puedo decir el nombre de mi jefe. Me contrató el señor Tom Ellis, mejor conocido como Lucifer. Dice que está empezando a preparar una cosa del apocalipsis y no sé qué. Ay, hijo, pues aprovechate. Ya sabes cómo dicen los humanos. Ah, no, cayó, pásale ya. Ah. Fatality. ¿Qué tal, Brody? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy y hoy venimos bien emocionados. Espero que les haya gustado nuestra nueva intro. Como ven, el tema de hoy pues va a ser emocionante, pero antes de eso quisiera pues agradecerles que se encuentran en este momento con nosotros. Le doy la bienvenida a Yacine, que veo que está poniendo también cómodo el lugar, ¿no? Esta musiquita me está gustando. A ver, Yacine. Hola amigos y amigos brodis del alma, es un gusto saludarles en este quinto episodio de Broadcast MX, un podcast que, como ustedes recordarán, tiene la intención de ayudarnos entre todas y todos a sortear las dificultades de entender la realidad a partir pues de las noticias, la información que nos abruma desde que nos levantamos. El tema va por ahí más o menos, porque si ustedes son de las personas que se levantan, desde que se levantan y revisan inmediatamente sus redes sociales para ver de lo que están hablando, pues créanme que este tema les va a interesar. Ustedes, queridos brodis, escuchan de fondo una canción que uno de mis amigos me compartió justamente para compartírselas a todas y todos. No sé si están disfrutando de esta rolita, Felipe. A mí me gusta, está bastante como cómoda, me siento ya hasta desestresado, bro. Es que mira, yo no sé en qué momento nos estén escuchando los brodies, ¿no? Yo me imagino que quizás vaya alguien pues llegando a su casa del trabajo, o quizás al revés, ¿no? Apenas va saliendo. Entonces yo creo que escuchar esta musiquita en cualquier momento es como que, ay, me apapacha. Póngase cómodo, que le invito a escuchar unos segunditos de esta canción.
pareció, Felipe, pero esta canción en mi punto de vista es de esas que te invitan a prestar atención en los detalles. Hoy, en esta tarde que estamos grabando, pues es una de esas tardes dignas de admirarse, ¿no te parece? Sí, la verdad es que fíjate que me da mucha curiosidad cómo después de que hay una lluvia, lo despejado del atardecer es muy bonito. Estos naranjitas. Por la tarde y por el momento de compartir este rato con ustedes, es doble el gusto de grabar esto. Espero que, queridos brothers, que ustedes también se encuentren en un momento muy agradable como nosotros. Pues bueno, como vieron en el intro que hicimos, que era una especie de sátira, ¿no? De ¿qué es un bot? Se definiría como software o personas que utilizan las plataformas digitales para posicionar temas de interés. Y, o sea, el tema de interés obviamente es artificial, pero es de interés para quien contrate o quien adquiera estos servicios, ¿no? Uno de los casos más sonados que ocurrió relativamente reciente es el caso de Cambridge Analytics, que fue un caso muy polémico porque pues es una empresa que se dedicaba a distribuir una especie de software inteligente que detectaba comportamientos entre los votantes, les creaba sitios de noticias con base a las preferencias electorales, con datos pues entre reales o no completamente reales, y que pues aparentemente fue lo que ayudó a posicionar mucho la candidatura de Donald Trump. Desde luego que esto es una investigación, la empresa se dio de baja, después de esto pues Mark Zuckerberg tuvo que dar la cara en el Senado. O sea, sí, al final sí tuvo repercusiones, pero como tal fueron más repercusiones de darse cuenta de que hay un nuevo poder, ¿no? Un nuevo poder en el cual las personas pueden, digamos, adquirir información mediática con base a tendencias que no están construidas pues ni siquiera por un ente, llamémoslo legal, ¿no? Que podría ser el gobierno, una empresa, ¿no? Sino por intereses que podrían considerarse, pues, ilegales. ¿Qué tal, Brody? Así es, así. Tú, de hecho, tenías conocidos que trabajaban, ¿no? O se dedicaban un poco a esta onda de los bots, ¿no? Porque, digo, a ver, quizás las personas de repente puedan confundir esta onda de son personas, es software, que si entra como bot, que no. Pues miren, como les comentaba, pues parecería que más bien es como una especie de servicios. Y siendo honestos, si hay gente que quiere comprar el servicio, pues también va a haber gente que lo tenga, al final por beneficio lo acabe vendiendo. ¿O no es así, Yacine? Así es, Felipe. Fíjate que esto es una dinámica muy interesante porque pues hay un gran mercado de este tema, en este tema. Hay un gran sector interesado en posicionar sus asuntos. Y respondiendo a esto o tratando de explicar lo que comentabas, pues es que prácticamente todo ingresa en una lógica de mercado. Si comparamos a la política con el sector empresarial, vemos que tienen esquemas de crecimiento muy similares. Hay muchas similitudes entre las estrategias políticas como las empresariales. Al final de cuentas, ambas instituciones intentan venderte algo. En un caso es un político o alguna idea política, en otro caso es un producto, algún servicio, algún personaje en particular. En ambos casos se construyen ideas y lo que quieres es destacar de entre toda la competencia, es decir, de entre toda la oferta que existe. Entonces por eso es que se valen de los bots. Ya platicando en una ocasión ahí con un amigo, fíjate que me comentaba que tenía unos cuates que se dedicaban a este rollo. Y le dije, no, pues estaría padre pues entrevistarlos porque mucho se habla sobre este tema, pero poco se conoce. Decía yo que vamos a hablar de un tema así, de este tema es muy, muy personal, porque si usted es de las personas que se levanta como yo desde muy temprano y lo primero que hace es revisar lo que hay en Twitter para ver de qué se está hablando, para ver cuáles son los temas, cuáles son las tendencias que están marcando la agenda de esa mañana y que seguramente seguirá siendo durante el resto del día, pues entonces estamos hablando de un tema que es primordial, porque esa idea inicial seguramente ya va a marcar lo que usted va a conversar, lo que queridos brodis, pues ustedes van a bromear, de lo que ustedes van a bromear durante el día con sus compañeros y amigues, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante.
Y me dijo, no, pues fíjate que yo conozco de un caso de un operador que, fíjate, siendo empleado de una coordinadora de comunicación en algún gobierno, pues ocupaba todo el arsenal tecnológico, no para solamente posicionar temas de gobierno y políticos de sus jefes. También a sus puestos de tacos o de tamales de No, bueno, seguramente sí, ahí se anunciaba pues seguramente tendría como sus rollos y sus clientes en el sector privado, a lo mejor y si le hacía promoción a su tía y las garnachas, seguramente, pues que le costaba, ¿no? Sin embargo, no se quedó ahí nada más. El vato utilizaba toda la infraestructura humana y tecnológica, es lo que dicen, claro, a mí no me consta, pero es lo que dicen para frenar a su jefa. Aquí evidenciamos que esto es tan importante que pues involucra al sector político, al sector gubernamental, y cuando ya estamos tocando a esas esferas, pues estamos hablando de decisiones, de impactos que van a incidir pues en un sector más grande de la población. Y bueno, ya en el chisme yo le quería sacarle más. Y fíjate que me contó que en el 2015 él visitó una granja de bots en la cuarta ciudad más importante del país. Y me dice que estaba muy interesante cómo era la mecánica, la dinámica para posicionar ciertos temas como las tendencias de los días. Dice que había más o menos 45 personas en un edificio, en un lugar muy amplio, 45, 50 personas, y cada uno administraba 10 cuentas. Saquen más o menos las cuentas, y pues eso era más o menos la cantidad de gente que intentaba posicionar un tema. Pero el tema no se quedaba ahí, porque pues eso suena poquito, ¿no? No, sí, Esta red se articulaba también con otras redes en distintos puntos del país, de tal manera que se multiplicaba el alcance. Porque para generar una tendencia en Twitter es necesario que la red social identifique la emisión del mensaje o del hashtag o de la palabra desde distintos sitios geográficos. ¿Por qué? Porque si no va a suponer de entrada que es una misma persona la que está chingue con un mismo tweet o las mismas personas. Claro, hay que recordar que evidentemente las redes tienen mecanismos autorreguladores que les permiten rastrear las cuentas que de entrada pues parecen falsas, porque obviamente saben que es un problema que tanto compete a la empresa de la red social como Facebook, Google, Twitter, ¿no? O también compete a los afectados, ¿no? O sea, si una persona o una empresa se ve perjudicada, pues a qué medios puede acudir o qué instituciones puede hacer para que le regulen el asunto, ¿no? A ver, estos casos son reales. ¿Qué tal lo de Felipe Calderón, ¿no? Cuando se vuelve presidente de Borolas. O sea, los algoritmos de repente empiezan a detectar formas, y así como se autorregulan para bien, pues se autorregulan para mal. Es decir, así como hay tendencias que son levantadas por bots, hay tendencias que son levantadas pues por la propia gente, por estos algoritmos y estos errores de las propias plataformas, que es donde las granjas se meten, ¿no? La verdad yo entiendo a veces las necesidades del marketing político, porque pues en el normal puedes posicionar un tema con publicidad pagada y te saltas todo, ¿no? De repente, por ejemplo, pues es difícil que un tema de un político o de una empresa llegue a ser de forma fácil pues publicidad, ¿no? Entonces necesitan forzosamente a veces de pagar de estas granjas para que la gente al menos a veces se entere siquiera del tema, ¿no? Si lo vemos es de una forma de organización comunitaria entre las personas, pero de una forma pues ya institucionalizada, ¿no? Porque movimientos como el feminista, la primavera árabe, pues son justo lo contrario a los bots, ¿no? Que son personas que orgánicamente generan tendencias y otras personas se acaban enterando. La viralidad se genera por realidades y por luchas que a ellos los juntan, ¿no? En este caso, pues no. En este caso los junta el dinero. En este caso usan todas las herramientas y todo lo que puedan pues para posicionar el tema. En efecto, Felipe, es curioso cómo con 50 personas puedes retuitear unas 500 veces y darle like 5,000 veces. Ya con eso tienes pues suficiente para generar una tendencia al menos a nivel local. Me dicen que los trataba muy bien a estas personas, que eran bien chidos con ellos.
que les pagaba muy bien, les daban de comer, beber y hasta de fumar. No, bueno, hasta tenían un clima organizacional al estilo Silicon Valley. Y era aquí en la ciudad de Puebla, justo enfrente del hotel Astra o Lastra, una cosa así, por aquí cerca de Los Fuertes. Así lo ubico. Muy de cerca de donde se libró la batalla del 5 de mayo. Está bonito, ¿no? Y dicen que su jefe es alguien que se llama Luis Maldonado Curi. Pero bueno, yo le dije a mi amigo que sería muy interesante pues entrevistar a esta persona, sobre todo por todo lo que se asocia al bot, sobre todo porque se piensa mucho de las implicaciones morales o éticas de estas prácticas, porque al final de cuentas pues podríamos pensar que esto no podría ser muy ético si vamos a posicionar de manera artificial ciertos temas, es decir, que no nace o no se produce de manera, digamos, orgánica o biológica, como más adelante les voy a explicar. Y le dije, bueno, sería interesante platicar con una persona que haya trabajado. Oye, por favor, consígueme su número, le dije a mi amigo. Quiero entrevistar a este cuate para mi podcast. Va, pues no se animó. ¿Por qué? Porque pues, va a tener chamba próximamente, ya sabes, ya vienen elecciones. Así que muy sabiamente él me dijo, no, porque pues a lo mejor hasta la pierdo por andar hablando sobre esta cuestión, y lo entiendo bastante bien. Le dije, no te pases, ya me quedé sin mi tema, ¿no? Ya me quedé sin mi gracia, pero pues aquí Brody, siendo muy carnal, muy Brody, por cierto, me dijo que eso de decir Brody es muy de no resignarse al envejecimiento, que es muy de esas personas que no, que no, pues sí, nos dijeron prácticamente Qué mal, qué mal, sí, su nombre. Pero lo excuso porque pues al final de cuentas me consigue este testimonio, me cuenta de una persona muy cercana y me da mucha información interesante, y además me consigue una entrevista muy interesante al respecto, y pues quisiera compartirles pues las mejores declaraciones de esta persona que se dedica a colocar tendencias de manera profesional para clientes no solamente del ámbito público, sino también del ámbito privado, porque insisto, pues existe ciertas similitudes, ciertas semejanzas en el modelo de crecimiento entre pues un proyecto político y un proyecto empresarial. Y bueno, es muy interesante lo que me contó, porque sí, ya me cuenta que han llegado clientes así que tal cual dicen, quiero que me posiciones un tema con bots. Yo dije, ya poco a poco directamente tú pide y se te dará, y es como así llegas y les das directamente tus bots, o cómo funciona esto. Y como él es de una agencia profesional de comunicación digital, me explicaba que no, lo que hacían era más bien hacer un análisis y a partir de su diagnóstico identificar cuáles las estrategias les funcionaba más, si ya era utilizar bots, es decir, tecnología para hacer como robotcitos y distribuirlos en distintas partes del mundo, o de manera natural, como él comenta, es decir, generando contenido de calidad para colocarlos estratégicamente en distintas redes sociales, y digamos de una manera más pues orgánica, como nosotros decimos, pero también aquí es importante diferenciar entre lo orgánico y lo natural, porque lo orgánico es lo que simplemente no se paga en redes sociales, es decir, todos los mensajes que nosotros ponemos y que se reproduce de manera gratuita. Y lo no orgánico, que es lo pautado, que sería pues todo lo que tú pagas para que se posicione de manera automática en las redes sociales. Entonces esa es la diferencia. Él habla de lo natural, es decir, aquella comunicación que se da de manera espontánea, y todas las reacciones, todas las multiplicaciones y toda la viralización que se genera de eso es de manera igual espontánea, es decir, ni la pagas, ni la posiciones de manera pautada y demás. Bueno, esa es su manera de ver las estrategias, no es una manera universal de entender las estrategias en redes sociales. Cada estratega, cada profesional tiene sus maneras para expresar o para referirse pues a lo que le sabe. Cada quien tiene su propio discurso, pero al final de cuentas es muy cierto. Es muy importante, sí, quizá a lo mejor pretender posicionar ciertas ideas de manera inmediata y brusca, y por eso es que a lo mejor necesitemos de bots, ahí con sus implicaciones morales, pero pues habrá momentos en los que se necesiten bots y se emplean, y se emplean más de lo que uno suele creer, y en más de un ámbito.
Entonces él explicaba en qué momento sí y en qué momento no hay que utilizar bots. También explicaba cuál es la importancia que tiene estos temas en la agenda social hoy en día. Incluso ve oportunidades muy importantes para la libertad de expresión, la visita del CEO de Twitter al Ejecutivo Federal del país. Y también habla un poquito desde su opinión personal cuál es la importancia, cuál es la relevancia de su trabajo hoy en estos tiempos. Si quieres, Felipe, checamos un rato las declaraciones y ahorita volvemos a platicar. ¿Qué tal, Brody? Espero que se encuentren. Me ofrecieron enrolarme en su equipo, en su ejército digital. En el ámbito de la guerra digital no necesitas muchas personas, lo que necesitas es más tecnología, porque 2, 3 personas te pueden manejar un ejército completo. Cosas que se llaman granjas digitales. Estas granjas digitales son teléfonos celulares conectados a un sistema, a un software, por medio de una cosa que se llama API, que te permite estar tuiteando o básicamente estar haciendo spam en un cuarto de 6x6 si quieres. Con esa tecnología podrías estar manejando a lo mejor 500 teléfonos. Fácilmente puedes generar con un VPN una tendencia en Twitter sin ningún problema. Una VPN es un túnel virtual que te permite estar en otro punto geográfico sin la necesidad de que un GPS te rastree en el punto donde tú estás. Para generar una tendencia hay que estar en distintos sitios. Exactamente, depende de la tendencia que tú necesites. Como pasó con una tendencia hace unos meses, una tendencia internacional. ¿Te acuerdas de la tendencia cacas? La tendencia fue internacional, se hizo en diferentes países al mismo tiempo. No podría decirte si fue una tendencia artificial. Lo que sí te puedo decir es que el inicio, el cerillazo de esa tendencia fue artificial, sin duda. Lo único que haces es encender la mecha, ya se va solo, como decimos nosotros. Solito se va, la gente se engancha, se empieza a tuitear de varias partes. ¿Cuánto tiempo te toma poder posicionar, por ejemplo, una tendencia como el cacas? Me parece que les tomó como 6 horas. ¿No supiste cuánto tiempo duró esa tendencia? Yo le calculo unas 20, 24 horas. Todo se maneja en base al sentimiento. En las redes sociales el sentimiento puede ser positivo, puede ser negativo, y es medible. Al ser un experto en ese tipo de cosas, vas midiendo con diferentes softwares cuál va siendo el sentimiento que la gente está teniendo hacia tu tendencia, o la gente está teniendo hacia lo que tú estás tratando de compartir. Puede ser una tendencia política, puede ser una tendencia comercial. Entonces tú vas midiendo, si la tendencia es positiva, sigues dándole por ese lado, vas haciendo prueba y error. O sea, no nos dedicamos específicamente a bots, porque el bot es muy... Es cuando tú quieres generar fuego inmediato, pero si tú quieres generar una tendencia que sea positiva hacia ti, no lo generas con bots, lo generas con gente, con personas. Entonces es cuando activas tus redes. Esas tendencias son medibles, son biológicas y son buenas porque son de gente que puede votar por ti. En el ámbito político, en el ámbito comercial son posibles clientes, son clientes muy potenciales, y lo único que hace falta es darle seguimiento. Al final de cuentas, lo comercial o lo político es una guerra contra los productos, son competencias, y en las competencias cuenta mucho qué tan creativo seas, qué tan inteligente seas para llevar estas tendencias, estos contenidos. Si tú y yo, tu amigo y tu amiga y el otro amigo, que son personas que existen, les gusta un video, les gusta un comercial, lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir y a otras personas les va a gustar. No necesitas bots. Tu contenido es tan bueno que la misma gente lo va a compartir en sus redes sociales. Esa es una tendencia biológica. De estas biológicas, ¿qué tanto haces con respecto a todo tu trabajo? En un porcentaje, por ejemplo. A lo mejor el 75% de toda mi estrategia es biológica. Y sí hay clientes, o sea, sí te llegan a decir, yo quiero bots. Nos llegan y te preguntan, es que yo quiero bots. ¿Cuánto me cuesta que los bots funcionen? No puedes decir, sí, te vendo esto, ¿no? Lo que tú necesitas hacer es hacerme una estrategia. Hay que hacer toda una estrategia de mercadotecnia para poder saber qué es lo que necesitas usar, porque todos los recursos que tú usas te cuestan. Es decir, si
tienes una granja de bots, esa granja de bots cuesta. Si tienes una red biológica, esa red biológica te cuesta. Hoy en día, la situación con los bots en las redes sociales está en el ojo del huracán, porque las empresas de redes sociales se han dedicado a hacer una cacería de bots. Casi todos los bots tienen algo en común. Nuestras cuentas automatizadas tienen algo en común. Son cuentas que comúnmente solo retuitean, en el caso de Twitter, o solo comparten contenidos selectos. Entonces, tanto Facebook como Twitter, como Instagram y ahorita TikTok también, que es la que está en boga, tienen políticas anti-bots. Si bien hay muchos bots todavía por perseguir, cada vez las políticas se van haciendo más severas para cazar todo ese tipo de cuentas y desactivarlas. Digo, a mí me han desactivado N cantidad de cuentas. ¿Cómo crees que va a ser la visita de este señor, el CEO de Twitter, tras la invitación del presidente para que venga a explicar este tema? ¿De qué sospechas que va a suceder en esa reunión? La verdad es que al final creo que la libertad de expresión va a salir ganando. La gente, mucha gente también usa bots por miedo a represalias de los gobiernos. No solo en México, en muchos gobiernos alrededor, ¿no? Muchos países. Va a ser interesante ver el punto de vista del CEO, porque en Twitter también viven de eso. Twitter al final es una empresa, ¿no? No solo es la red social que vemos de microblogging que todos vemos, entramos y decimos, ¡ay, está temblando! ¿No? Es una empresa, y lo que quiere son dividendos, porque no viven gratis. El hecho de que haya bots que generen tendencias a ellos les resulta redituable. No los van a desaparecer al 100%, por supuesto que no, porque ellos mismos generan este tipo de tendencias por medio de bots. O sea, no la empresa Twitter como tal hace bots y las genera, sino que el hecho de que haya bots les genera dividendos a ellos. ¿Cómo les genera dividendos a ellos? Con las tendencias. Las empresas se suben a las tendencias y a partir de las tendencias que son benéficas para ellos, las empresas venden. Y al vender las empresas, Twitter recibe dinero por la publicidad que las empresas anuncian dentro de su plataforma. Los políticos pagan la plataforma. Entonces es como parte de su esencia, si te das cuenta. Es correcto. Una de las empresas, de hecho, me atrevería a decir que las empresas que más generan tendencias en todo el planeta es Twitter. Cuando un periodista necesita saber qué está sucediendo en tiempo real, no se va a Facebook a ver qué está sucediendo, no se va a Instagram a ver qué está sucediendo, se va a Twitter. Twitter es donde está la zona roja, digamos, donde están todos los periodistas que necesitan esparcir la información, dispersar la información. Los políticos que necesitan dispersar la información están ahí, incluyéndonos a nosotros. Si tú quieres que alguien vea algo, arrobas a esa persona y es inmediato. Y no se puede borrar, y no se puede eliminar más que si tú lo dices, no se puede editar. Hoy por hoy es la plataforma que lleva línea sobre los acontecimientos del planeta. No sé si recuerdas que hace un año o 2 años que en Puebla cayó un meteorito que se vio como la mitad del mundo. Así es. Pero cayó cerca de la ciudad, bólido, ni siquiera fue un bólido. Sí. Lo primero que hice, eran las 2:30 de la mañana, lo primero que hice cuando vi esa luz resplandeciente por mi ventana fue tomar mi teléfono y entrar a Twitter. Y en efecto, lo que hice fue buscar noticias del momento, y ahí me apareció una serie de personas preguntando qué estaba sucediendo, otros ya explicando qué había pasado, pero no tardé ni 2 minutos en tomar mi celular a partir de que vi la luz. Twitter es, por mucho, la red social que dispersa la información más rápido en el planeta. Ya para ir cerrando, y tú ya explicas muy bien como la trascendencia de la tendencia como tal, que forma parte de la esencia de esta red social, que al final de cuentas es la red social número 1 en rapidez e inmediatez al colocar al menos una información o un dato, ¿no? Como el que explicas del meteorito. Y no sé si tuviste oportunidad de ver un video de una señora que, pues muy angustiada, le habla a los bots. No lo recuerdo, fíjate. Bueno, queridos bots, ¿ustedes no son mexicanos? ¿No viven aquí? ¿No viven aquí en México? O sea, ¿no tienen hijos o nietos? Yo creo que no tienes a lo mejor ni hijos, porque
pues has de estar bien jovencillo, bien chavo, y te han de pagar 2,000 pesos por estar ahí en unas granjas llenas de computadoras, fregando a la gente que si quiere a México. Pero yo te quiero recordar que tú vives aquí, Bot. O sea que te toman como un ente que no tiene personalidad. Estás traicionando a México. Cuando tengas una familia, Bot, pues te van a pagar, ¿qué será? Ellas cuestionaba pues más o menos como un planteamiento moral o ético sobre prestarse a esto de colocar tendencias mediante robots, así rayando una cuestión ética de la chamba. ¿Tú qué opinas al respecto? En cuestión de ética, los bots pues no son tan éticos. Al final es una guerra. Es una guerra, Yacine. Cuando estás dentro de una campaña política, estás dentro de una guerra porque la gente te elija y lo que haces es mostrar tus mejores resultados para que la gente pueda definir y tomarlos en cuenta. Pero si hay personas que se dedican específicamente al ataque, ¿no? Que se dedican específicamente a la destrucción, la política en sí, yo la veo como una batalla. Si tú haces un buen trabajo y un trabajo brillante y eres intachable, no va a haber problema con que te puedan atacar, porque no van a encontrar desde qué punto atacar. Y no, ahora sí que no tienes cola que te pisen, no va a haber forma que te ataquen, sea con bots o sea de forma directa, no va a haber quien te ataque. Si tú no has sido totalmente honesto, vas a tener gente que te está atacando en todo momento. Y más a niveles como una gobernatura, como una presidencia, como una, no sé, presidencia de las Naciones Unidas, ¿no? Y a veces, aunque tengas este trabajo impecable, vas a tener gente a la que no le gusta tu trabajo. El expresar, ya sea por medio de bots o directamente y en persona, expresarle a una persona ese sentir con el que no estás de acuerdo, a mí me parece un poquito más libertad de expresión que un efecto no ético. Bueno, Felipe, ¿cómo ves? No, pues muy interesante, quedé impactado. No, de repente son muchas revelaciones, ¿no? Como de, ay, mi dignidad. Pero mira, es que yo lo veo muy válido. Yo te planteo un caso muy práctico. Imagínate una crisis del COVID. De repente la gente empieza a hacer tendencias orgánicamente, ¿no? Empiezan a usar ciertas frases que podrían ser como, digamos, repetidas, ¿no? Entonces tienen muchos mensajes ahí todos distribuidos. Entonces, yo como gobierno digo, a ver, ¿sabes qué? Méteme a los bots, haz una tendencia en la cual yo puedo informarle a la gente, ¿no? Tanto promocionada como orgánicamente. Porque lo promocionado, cuando tú lo ves, a veces no le prestas atención, una. Y dos, si es del gobierno, puta, nadie quiere ver publicidad del gobierno. De repente, pues sí es problemático, ¿no? Y sí debería de existir un mecanismo mediante el cual, pues no tanto, si quieres verlo legal, ¿no? Pero a lo mejor por un aspecto hasta de seguridad nacional, que los gobiernos puedan incidir en ciertas tendencias, pero de catástrofes, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, por ejemplo, en el caso de los temblores y todo eso, Facebook como que se autorregula y creo que hasta te aparece una alerta de que avises si estás bien, si hubo un acto terrorista, o sea, al final las redes sociales también han sabido equilibrar también este componente social que al final tienen y de ayuda. No, aún creo que es muy prematuro decir si de una buena forma, de mala forma, si está bien que se metan o no a la política. Así es, Felipe, fíjate que es muy interesante lo que retomas de la entrevista sobre la regulación que se tiene que tener al respecto, porque sí es mucha la incidencia que tiene la generación de estas tendencias en la opinión de las personas. Tan es así que tenemos que hablar de esto para que ustedes entiendan y comprendan cómo esto construye todo lo que conversamos día a día, es decir, cómo a partir de estos temas que ya nos están dando personas, bots, estrategas políticos, estrategas empresariales, gente que le sabe a la comunicación digital, quieras o no es una manera de sesgar un poquito nuestro discurso, nuestra opinión, nuestra conversación, quieras o no es un poquito inclinar la balanza, es
decirnos, mira vato, mira morra, mira para acá y no observes del otro lado. Entonces, es muy importante que reflexionemos y veamos qué tan importante es analizar de dónde proviene la tendencia, el TT, el trending topic con el que bromeamos, con el que polemizamos desde muy temprano en nuestros teléfonos. O sea, valoren también pues su relación con este tipo de naturaleza, porque como concluí con Eric en la entrevista, pues las redes sociales tienen como naturaleza generar tendencias, de eso viven las redes sociales, y las redes sociales nunca van a emprender estrategias para pues aminorar el impacto de estas empresas, porque al final de cuentas es como negar la propia naturaleza de su negocio y pues dejas de recibir dinero. Hay empresas que están viéndose afectadas recientemente por este tipo de polémicas, y fíjense que ahorita recientemente Facebook y otras redes sociales están justamente perdiendo millones porque las empresas están retirando su publicidad de las redes sociales por los controles y las censuras y los cambios recientes que se están teniendo justamente para disminuir la incidencia de los bots y otros artilugios que se utilizan para posicionar los temas en tu timeline. O sea, hay detrás del timeline y del orden en el que te van apareciendo las cosas en tu red social, hay un esfuerzo increíble que tú no ves. Claro, también tú ves ahí tus preferencias, pero las cosas que no están dentro de tu preferencia están marcadas o están condicionadas por todo este trabajo de lo que estamos mencionando ahorita en este quinto episodio de Broadcast. Fíjate que ya saliendo en defensa también del bot, pues también es un medio de desahogo, porque también se entiende como a todas esas personas anónimas que utilizan estos canales para poder posicionar un tema, porque si no, de otra manera no podrían. Tú explicabas muy bien los movimientos sociales ocurridos en varias partes en los que pues hicieron de este tipo de elementos para posicionar los temas y la gente mirara hacia esas preocupaciones y a partir de ahí se pudiera seguir y continuar la acción. Entonces aquí hablamos de que son elementos y recursos baratos en términos relativos, y además te ofrecen una oportunidad valiosa para pues posicionar agendas de minorías, agendas alternativas que los medios tradicionales o los medios pagados pues no te van a ofrecer. ¿Y sabes por qué? Porque los medios tradicionales ya están muy legislados. Hay demasiadas leyes reglamentarias para todos los productos, cómo se tienen que anunciar, esto y lo otro. Pues las redes al final pues son demasiado nuevas, no tienen todavía esta regulación, y de repente pues sí tienen ciertas facultades. Por ejemplo, la Big Data también es un problema. ¿Cómo se resumiría la Big Data o la aplicación de eso? Pues es que al final de cuentas las computadoras empiezan a aprender los algoritmos de los comportamientos de las personas, y pues cada vez saben más cómo llegarles bien. Por eso es que cuando usted llega y compra un artículo, le aparece otro que dice, mira, nunca lo había considerado, pero me parece muy interesante. O casos ya anecdóticos y hasta espeluznantes de personas que se enteran que están embarazadas por publicidad que les aparece en internet, ¿no? A ver, cuéntanos más de ese dato. ¿Qué sabes de ese datito tú, de ese chisme? Miren, les voy a publicar la noticia en Twitter porque ahorita no la tengo, pero pues apareció que una mujer empezó a tener ciertos antojos, compró ese producto y a la semana le apareció un producto como de bebés. ¡Ay, caramba! Y al final como que rastreó por qué le había aparecido todo esto, y fue porque el algoritmo había detectado que las personas que empezaban a comprar ese producto era porque pues estaban embarazadas. Entonces no era tanto que hubieran escuchado a la persona, que a lo mejor sí, pero también era el comportamiento que ya el humano, o sea, que los humanos tenemos por estadística. Entonces la Big Data de repente sí tiene que ser regulada, porque la Big Data es la única que nos desnuda como sociedad, porque todos tenemos un comportamiento de probabilidad, ¿no? Todos tendemos a querer, por ejemplo, pues un cierto refresco rojo en lugar del azul. Digo, al final de cuentas las redes sociales son muy nuevas, no han sido legisladas completamente, pero lo interesante ahorita de que la legislen es que sí hay un sesgo de censura. No sé si te enteraste, pero el día de hoy en el TEMEC hay una
Hay una cláusula que tiene que ver con censura en internet. No lo he acabado de leer porque es muy reciente. Ahora sí que discúlpenos, ya le traeremos la reflexión la semana que viene. Pero los gobiernos aprovechan de estas lagunas en las cuales tienen facultades para legislar, para imponer pues censuras a los ciudadanos. Entonces ya no sabes a quién darle la razón. Si de repente a las empresas darles mucha libertad y que haya de verdad libertad de expresión, pero que pueda ser comprada por medio de estas bots y todo esto. Porque si tú legislas y sabes que si yo demuestro que tienes una granja de bots y te puedo meter a la cárcel, pues eso ya es muy distinto a que te quieras atrever a contratarla, ¿no? ¿Tú por quién pondrías la balanza? ¿Por las empresas o por el gobierno? Y las personas también de repente pues están muy vulnerables, ¿no? Si de repente le dices todo al gobierno, pues tienes censura. Si de repente le das todo a la empresa, tienes bots. Yo me quedaría con esto como reflexión para ir cerrando sobre el equilibrio que debe de haber también entre estos medios, ¿no? De repente, pues sí, las redes sociales entran con mucha apertura, la regulación sobre ellas tiene que venir efectivamente porque están desatando muchos movimientos. Se viene ahorita un periodo pues de crisis complicada económicamente por lo del COVID, entonces de repente también los gobiernos, mientras más amenazas ve un gobierno, más restricciones pone. También de repente empiezas a entender este tipo de comportamientos de la política mundial, inclusive. Canijo, yo no puedo decirte que me inclino por un lado. O sea, yo me inclinaría porque fuéramos responsables y pudieran existir todas estas formas. A lo mejor unos bots más morales, pero pues va a depender en gran medida de la sociedad que tengamos. Chicaos consiste en dau planese. Si la profecía de Felipe se llegase a cumplir, estaríamos hablando de la privación o de que nos quitaran un recurso de una herramienta muy importante para la ciudadanía, de participación social, de empoderamiento. Estaríamos hablando de que nos quitarían pues nuestros derechos digitales, porque sí existen los derechos digitales que más o menos están orientados pues a la libertad de expresión, a la privacidad de nuestros derechos digitales, al acceso al conocimiento, a los datos, a todas estas bases de datos enormes de científicos, incluso ellos se pugnan por la apertura de estas cuestiones y pues por una cultura libre, Sería muy triste. Aprovechemos entonces al internet y a todas sus herramientas, sus redes sociales, a sus ambientes, a todas sus posibilidades para hacer política y para hacer transformación social, porque hoy en día el internet es un puente entre la ciudadanía y la clase política y se tiene que aprovechar. Y esto, fíjate quién lo dijo, o bueno, yo lo leí, ya hasta me fui para atrás porque no lo podía creer. Chumel Torres, en una entrevista que hizo en 2016 para un amigo mío que es comunicador para la revista Campaigns and Elections, hace 6 años aproximadamente. Todavía no era Chumel, ¿no? Todavía no era Chumel, exactamente, pero ya se divisaba ahí pues un éxito. Él decía, todavía no es un puente la política con la ciudadanía. No sé si en ese año, no recuerdo realmente si pudiésemos decir que no había ese puente, pero hoy sí podemos apostarlo. Y en esa misma entrevista decía algo muy chistoso, que al mexicano le gusta el tomatazo, es decir, expresar, inconformarse, cuestionar, inconformarse, pero de una manera anónima. Es por eso que a veces cuando se convoca una manifestación, pues las personas no van, prefieren el anonimato. Y tienen razón, durante muchos años se ha castigado y se ha condenado la manifestación libre de ideas y sobre todo aquellas que son contrarias al régimen o al gobierno en turno, y es bastante comprensible. Habrá que ver hoy en día cuál es la circunstancia para la libre expresión de cuestiones políticas. Sin embargo, pues por X o Y factor al mexicano le gusta el anonimato, y el bot es una herramienta pues que ofrece esa posibilidad, te ofrece inconformarte en internet, te ofrece cuestionar, te ofrece indagar, contrariar e incomodar al régimen, al otro que te es diferente. A veces es sana la conversación, a veces no lo es. Y Chumel no estaba tan errado, fíjate, porque más del 40% de las personas que usan el internet prefieren compartir información, fotografías, enlaces, opiniones de manera privada. Es decir, le entra en algo que se llama el dark social, es decir, todo lo que se hace en lo oscurito. Imagínate, todo lo divertido está en WhatsApp, está en privado. Digamos, burros vemos
Inbox no sabemos. O el mensaje podría ser notificaciones vemos, fax no sabemos. Claro, sí, está interesante todo este tema, porque nos gusta, estamos al tiro pues con lo que sucede. Ya para ir cerrando, ya con todo lo que hemos contado de cómo se generan las tendencias, al menos en redes sociales, principalmente en Twitter, que es la red social número 1 para colocar cierto tema o cierto dato, cierta noticia de manera inmediata y para generar tendencias, es la número 1. Si tú quieres saber de tendencia, consulta Twitter. Ya con todo este bagaje que ya tenemos y que pues yo creo que ya hemos construido juntos a lo largo de esta conversación, pues podemos ser más críticos, podemos enfrentarnos con una espada más filosona y poder decir con mayor claridad hacia dónde quieren mirar durante ese día. Con esto cierro. Muy bonita reflexión, Yacine. Pues yo, mira, yo no puedo inclinar mi balanza por ningún lado. Siempre tener un sesgo crítico de la situación y finalmente, que creo que ese sí es muy importante y que quizás no esté como tal un cierre, algo muy abrupto. ¿Por qué Twitter? ¿No? Lo que pasa es que Twitter es información instantánea y geolocalizada, como bien comentabas, pero pues es usada mucho por los periodistas. Los periodistas de ahí sacan su información, sus notas. O sea, es más fácil tener pues a un corresponsal en Atlisco y que ese corresponsal le dé información a todos los periódicos de Puebla, a que cada periódico tenga un corresponsal, ya sale demasiado caro. Entonces, por ejemplo, en Twitter, pues como todo es instantáneo, el periodista local ve una noticia, ve que sea medio real, va y la publica. Entonces, de hecho, aunque ustedes ni se han dado cuenta, si usan mucho Facebook, los famosos hilos, pues vienen de Twitter. Los memes, muchos vienen de Twitter, porque son tendencias que se empiezan a share, papá. Y las personas que sí están medio adentradas a esta onda de, que es el círculo rojo, ¿verdad? El círculo rojo se entendería así muy rápido, que es por ejemplo, pues los periodistas, la gente informada que toma decisiones, que siendo honestos, a ver, yo por ejemplo, yo les puedo decir hoy en día, a mí me interesa mucho la información del círculo líder, pero al menos donde yo me desarrollo, no importa mucho las decisiones que yo tome, porque pues yo estoy más en un sector empresarial. A lo mejor el círculo rojo ya me la mamé, güey, ¿no? Porque ya me estoy abriendo mucho. Ya nomás corto con lo de Twitter y ya. Y lo voy a resumir más porque creo que ya me la mamé y ya sé cómo es. Finalmente, yo solo para finalizar, porque creo que mucha de la audiencia que tenemos aún no conoce bien qué es Twitter. Twitter es una plataforma que es utilizada por el famoso círculo rojo, que vendrían a ser los medios de comunicación y las personas que son líderes de opinión. Por ejemplo, Chumel Torres, Denise Dresser, etcétera. Pues de ahí se sacan la mayoría de las noticias que van saliendo día tras día. Y pues nada, o sea, ahora sí que pues muchas gracias de verdad. Sí, en serio, por favor, los escuchamos mucho y los queremos mucho porque, pues miren, ya es el 5º episodio. La verdad es que pensábamos, no saben ni siquiera cuánto vamos a llegar, pero pues nos da gusto saber que nos escuchan. Y si si hay un tema del que ustedes no conozcan o que de repente pues tengamos que ampliar más, porque a lo mejor damos por hecho mucho, escríbanos, ¿no? Y a lo mejor hasta se los comentamos o les pasamos ahí en Twitter, en redes, contenido del mismo.